Gloria a Dios. Buscamos en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Señor, te damos la gloria, alabamos tu nombre y exaltamos tu poder en medio de nosotros. Reconocemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que nos hables con tu palabra. Amén. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Esta referencia que hace al imperio de la muerte en el diablo, es decir, que él tenía el dominio en la tierra para que la muerte domine o tenga sojuzgado al hombre. Al diablo le pasó más o menos lo que a Judas. Judas tuvo sus pretensiones y por eso vendió al Señor, y las cosas no le salieron. Le salieron tan mal que él mismo terminó prácticamente suicidándose, porque lo que él esperaba no sucedió. Al diablo le pasó igual, porque lo vio muy sencillo y quería tomarse el poder del cielo, y pues las cosas le salieron totalmente diferentes, y él pagó con la situación de que lo echan, lo separan de la luz de la vida de Dios que está en los lugares celestiales, y esa separación pues lo transformó de Luzbel a Satanás. La deformación, el deterioro, el daño, la corrupción que sufrió por esa separación. Ese es el concepto de la muerte espiritual, o sea que el diablo terminó muriendo por la separación de la vida. Aunque él vive como ser espiritual, está separado. Y por eso es la apariencia y las obras que hace, que son malas. Se inclinó totalmente, se dañó completamente y quedó sometido solamente a hacer lo malo. Todo lo que sea malo, todo lo que infrinja la ley de Dios. Y terminó en un enfrentamiento con el Señor, que tal vez él no pensó, porque él pensó fue tomarse el poder. ¿Qué pensaría hacer con Dios una vez que se toma el poder? En la mente loca de la ambición. Entonces terminó así, enfrentado en una rivalidad muy pertinaz, muy fuerte, enfrentado en todo. Y esa es la condición de él. Y una de las manifestaciones de esa condición es que, como llevó al hombre, él vio al ser humano
la creación de Dios que hizo y se metió a dañarla inmediatamente. Entonces al hombre le causó la pérdida de la inmortalidad. El daño más grave que le hizo el diablo a la raza humana fue hacerle perder la inmortalidad. Y eso hay que entenderlo así, porque la consecuencia final y desastrosa de la obra del diablo en contra de la raza humana es que la raza humana, igual que él, fue separado de la vida. Él, como ser espiritual, sigue. Nosotros, en lo natural, tenemos que pagar con la muerte la infracción de la ley de Dios, con la muerte natural. De polvo eres y al polvo volverás. Y con la muerte espiritual, que es igual a la muerte del diablo. O sea, la muerte espiritual es la separación. Esa inmortalidad para la cual fue creado el hombre, porque el hombre tenía que participar de la inmortalidad de todas las criaturas creadas, porque Dios no podía ser una criatura que por sí mismo muera. Es decir, eso pues no tendría ninguna explicación. Todos los seres creados por el Señor tienen vida eterna. Especialmente para referenciarnos los ángeles, ellos son inmortales. Entonces no podemos pensar nunca que el Señor creó al hombre con la condición de la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado, de la infracción de la ley de Dios. Es el cumplimiento de la palabra que dice: la paga del pecado es muerte, como lo dice en la versión Reina Valera. Otra forma sería: la consecuencia de pecar o de infringir la ley de Dios para el hombre es que es condenado a muerte, y la muerte se ejecuta. La muerte se va a cumplir. Entonces es inapelable ese punto. Por eso es que en Hebreos dice que no había forma. La ley no puede hacer nada. La ley lo único que puede es hacer que se cumpla esa sentencia. Entonces, en sus características malas, de maldad, porque eso es la configuración mental, espiritual del diablo, lo que hay en la mente del diablo es maldad, hacer todo lo malo que pueda. Pues se salió con la suya, es decir, quedó con la satisfacción de haber echado a perder la creación del Señor en cuanto a la raza humana, y a la raza humana la sentenció a la muerte. Él se complace, para él es fiesta la muerte de cada persona, que se muera sin la salvación. Hasta la fecha de la venida del Señor, eso era así. Es decir, la raza humana no tenía ninguna alternativa. Y por eso el lenguaje actual y de todos los siglos en cuanto a la resignación con la cual la raza humana recibe la muerte, porque la gente, todos los pueblos del mundo están rendidos ante eso. Tenemos que morir. Dicen: para nacer, para morir hemos nacido. Entonces es una aceptación rendida, producto del dominio que el diablo ejerce sobre la raza humana, que es la que tiene plena conciencia de la muerte. Es un imperio, es un dominio. Entonces las cosas estaban en ese punto hasta la primera venida del Señor. Y el propósito del Señor era cambiar, quitar esa condición de que la raza humana esté bajo ese dominio que no tenía solución. Nadie puede pagar por su vida, nadie la puede prolongar en todos los aspectos, natural y espiritual. O sea, la condición de la raza humana
y de la gente que no tiene la salvación es sencillamente una desgracia, porque no es bonito vivir sentenciado a muerte. A nadie, por eso en los países donde hay sentencia de muerte, en el pasillo, que llaman el pasillo de los condenados, porque una vez que los condenan, ellos apelan, en Estados Unidos, que es donde más se conoce esto, apelan y a veces se demoran 20 años en un proceso de apelaciones, pero en ese tiempo están en ese lugar de los condenados a muerte, no los tienen en ningún otro lugar. Entonces, no es una desgracia, sencillamente una vida así, vivir esperando que lo ejecuten. Lo vemos así, pero no somos conscientes de que la vida, el hombre en la tierra vive la misma circunstancia. Desde que empieza a tener conciencia de la muerte, comienza a padecer por la muerte. Comienza a sufrir, y ese sufrimiento trae toda una serie de consecuencias en la vida que se suman en su papel destructor. O sea, como es decir, como vamos a morir, pues todo es lo mismo, hagamos lo que se nos venga a mano, lo que podamos. Entonces no hay salvación, o sea, no hay salida para el hombre. Y todo el asunto de las honras fúnebres, que es una situación trágica, y es un punto muy fuerte donde el diablo actúa en la vida humana, sobre todo en los pueblos que están bajo el dominio de la religión católica, porque ahí ha tomado una fuerza tremenda en el manejo del difunto. Entonces, eso se vuelve como un culto a la muerte, se vuelve como una ceremonia, y lo es, donde el diablo, donde se mueve el diablo con todo su poder, todos los espíritus demoníacos y todo eso, y trae y deja ese sabor trágico, amargo de la muerte en la raza humana, y eso se hace ver en el punto de que el hombre queda vencido. Aquí no vale la pena tecnología, no vale la pena nada, no vale nada, orgullo, premios, riqueza, honores que haya recibido una persona, reconocimiento social, como describe la Biblia en cuanto a la gente de la época del Señor, que le gustaba las salutaciones en la plaza y los honores, la gloria de los hombres, nada, porque la muerte llega y acaba con todo. Es duro. Y esta explicación que da el libro de Hebreos, y que hay que usarla, es para quitar un poco la mentalidad de que traemos todos, porque todos, como venimos de ese trasfondo de haber estado bajo el dominio de la muerte, tenemos esa mentalidad rendida, vencida, que deja unas consecuencias. Por eso es que vivir la vida eterna desde ahora no es tan fácil, es una cuestión de mentalidad. Entonces venimos con la mente de una raza vencida, y la obra de Cristo lo que busca es cambiar y quitar esa mentalidad de gente vencida. La victoria del creyente, que comienza por ahí y que termina ahí finalmente, es esa. El que logra avanzar en ese aspecto vencerá en otros. No estará en ese sojuzgamiento, en esa situación que se vive. Y entonces la obra del Señor, que es correspondiente a un plan del Señor, porque el Señor Jesucristo no decidió Él
voy a salvar a la raza humana. Él no lo hizo. Él recibió una instrucción del Padre para que ejecute como ejecutor que es de los pensamientos de Dios, de los planes de Dios el Padre. Él obedeció esa orden. O sea, el plan de salvación es autoría del Padre, que siendo tan severo y tan como juez supremo, Él decidió darle una oportunidad al hombre, a la raza humana, y quitar el imperio de la muerte. O sea, que esta raza ya no quede bajo la circunstancia imposible de cambiar, porque esa es la situación. Ahora, después de la obra de Cristo, el que se quiere morir eternamente ya es optativo, si tú lo quieres o si no lo quieres, porque el pasaporte a la vida eterna está dado, está otorgado. Pero como la gente está vencida, está muerta, está con la mentalidad que digo, de raza vencida, le queda muy difícil de por sí mismo tomar la decisión. Entonces, el plan del Señor es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que representa a Cristo y a su obra, porque la iglesia está llamada a representar a Cristo y a su obra en cuanto a que abrió un camino de victoria, haga la labor de dar el conocimiento y de participar la vida que hemos recibido. Entonces dice, la obra de Cristo se da en el hecho de que el Señor se hizo de carne y hueso, como dice en la versión internacional, se hizo un ser humano, porque tenía que pagar la deuda del pecado de toda la raza humana. Y no la podía pagar como Dios, porque eso no cumple la justicia. La tenía que pagar como un ser humano. Sí, por eso hace la referencia carne y sangre en unas versiones. En esta versión internacional dice carne y hueso, que también explica la condición natural del hombre. Se hizo hombre con el plan de morir. Se hizo hombre para poder morir, porque como Dios no podía morir, como espíritu no podía morir. O sea, la cruz de Cristo no es un accidente, es el centro de la obra, el punto neurálgico de la obra. O sea, Él tenía que pasar por todo. Ayer estudiábamos y decíamos que el sufrimiento o padecimiento trae premio. Por eso es que al Señor lo recibieron con honores en el cielo. Porque a través del padecimiento, de la muerte, como dice aquí mismo en Hebreos, en el mismo capítulo 2, Él nos sustituyó a todos, para que ya la muerte no nos domine. O sea, ya depende de cada uno, tanto de los que tienen conocimiento de Dios como los que no lo tienen. Si a un incrédulo le hablan del Señor y de su vida y de su salvación y de su perdón, y no lo recibe, ya es tu voluntad, es tu decisión. Y si un creyente como nosotros descuida, como dice el capítulo 2, porque yo he estado leyendo esto, y vuelvo a citar como lo hice ayer en el verso 1 del capítulo 2, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como resbalarse, caernos de la salvación. Hay que entender eso.
Porque el capítulo 2 habla de la salvación, del concepto de la salvación y del autor de la salvación. Y como yo le expliqué ayer a la congregación, si el diablo me hablara a mí y me dijera algo para que les predique, él me diría: háblales del pecado. Háblales del pecado. Que no pequen. Insísteles en eso. Porque si pecan, se mueren. Eso me diría él. Porque él sabe que si yo restrinjo y la iglesia restringe el mensaje a eso, quedamos como en el Antiguo Testamento, la ley. Él sabe, el diablo sabe cabalmente que ni usted, ni yo, ni nadie puede contra eso. Entonces el Señor le dio trámite al problema del pecado. ¿Qué dice? No peque más, como le dijo a la mujer adúltera, en una condición muy sencilla, ¿cierto? Porque uno ve a los judíos que la van a matar a pedradas y el Señor se hace el loco, porque eso fue lo que hizo. Y después le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esa palabra los dejó fuera de base a los fariseos. No los desconcertó tanto que se fueron por el pecado que ellos sabían que tenían. Y entonces uno dice: bueno, ahora ya quedó el Señor con la mujer adúltera. ¿Qué le va a hacer? Pues darle un sermón, una arenga. ¿Sí ves? Por andar en esas. ¿Ah? Mira que yo te salvé y que si no te pones y si no te corriges, yo la próxima vez no voy a estar. Eso le diría a nosotros que como personas neuróticas actuamos así. El Señor se levanta y le dice: ni yo te acuso, vete y no peques más. Ese es el trámite del pecado en la gracia, en la doctrina de la gracia. Yo les decía, si uno peca tiene que arrepentirse, pedir perdón y apartarse y vivir las consecuencias del pecado. Pero apartarse del camino, eso es otra cosa. Descuidar la salvación, eso sí es otra cosa, porque eso te vuelve a la sentencia de muerte. Y para eso hay una sola alternativa: ser diligentes en atender la oferta. O sea, son dos temas diferentes. El pecado es uno y el otro es atender la oferta de salvación. Entender que uno como pecador y como ser humano débil tiene que tener en la mente la salvación, en el sentido: yo no la voy a perder por nada que me pase, no voy a permitirlo. Aquí puede pasar lo que sea, pero no pierdo mi salvación y mi vida eterna. Ese es el sentir que desde el primer siglo se viene transmitiendo a la iglesia, a los creyentes. Todos los creyentes que oyen el mensaje así se salvan. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que la mayoría la pierden. Y eso está de acuerdo a la palabra. Muchos son llamados. Finalmente pocos son los que van a pasar. Entonces la exhortación que hace el capítulo 2 tiene muchísima pertinencia. No vaya a descuidar, porque mire que el Señor no se hizo hombre para ver cómo se siente, cómo es estar en un cuerpo humano. Él no lo hizo por curiosidad ni por venirse a dar una vuelta por acá en la tierra. Él vino solamente a morir para que nosotros no muramos. Él vino a morir para vencer la hegemonía que tenía el diablo hasta esa fecha sobre la muerte, porque por eso es que dice el imperio de la muerte. O sea, el diablo era el rey de la muerte.
¿qué les doy a ustedes, seres humanos? ¿Qué va de mi mano para ustedes? La muerte. Domino, y se sentía pues feliz. Es decir, ya digamos el diablo vencido por la derrota de haber sido echado, diría: usted mande allá que yo mando aquí en la tierra. Y a estos los tengo bajo mi imperio. Los tengo como condenados a muerte, y esa es mi diversión. Entonces, el plan de salvación es dirigido a romper esa situación. Entonces vemos, así que por cuanto los hijos participaron de la condición humana, Él también participó de lo mismo, para destruir. Esa es la palabra que usa, y yo la estuve mirando en el original. En el griego es lo mismo, es destruir. Es decir, no permitir que siga esa situación. El Señor vino a quitar esa situación de la condición humana. Y eso lo hace a través del Evangelio. Por eso es que dice en 2 de Timoteo 1:10, dice: pero que ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y algo que es llamativo en este verso: por el Evangelio. ¿Por dónde saca la luz y la vida? Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es el que permite todo esto. Entonces el creyente tiene que tener conciencia del papel de Cristo. ¿Por qué fue que se hizo hombre? Se hizo hombre para poder morir, y debe ser consciente del papel del Evangelio. Hace unos días yo oí a alguien compartirle a otra persona compartirle. Lo hizo tan mal que no le habló de Cristo, no citó el Evangelio, solamente le dijo: usted tiene que creer en Dios. Por eso cuando usted dice eso, le van a decir: yo creo en Dios. Y de pronto creo más que usted, le van a decir. Por eso uno tiene que aprender a compartir. Pero para entender por qué debo aprender esto, es porque este trabajo de Dios a través de Cristo lo hizo con Cristo, y lo complementa y lo perpetúa, o sea, sigue vigente por medio del Evangelio. Por eso el Evangelio es importante, hay que leerlo. Un creyente que entiende el papel de Cristo se permanece en la Escritura, estudiando con detenimiento estos temas para entenderlos, porque si no, cuando tenga que hacer el trabajo que Dios nos da y nos va a demandar, lo va a hacer mal. La gente comparte mal porque no habla de Cristo. La gente comparte mal porque no cita las palabras del Evangelio. Por ejemplo, esta que les leí de 2 de Timoteo 1:10. Es muy importante para uno y para otros. Por eso les dije, el tema es la inmortalidad perdida.
Por eso aquí dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. O sea, el tema de la inmortalidad. Porque si no se le habla claro, ¿sabe con qué se queda la gente? En cuanto a concepto de inmortalidad, en esta época se queda con las películas que hablan de Drácula y de los inmortales. Eso es todo lo que sabe de inmortalidad. Y no sabe que usted en una época perdió su inmortalidad por causa del pecado. Y por otro lado, puede recuperarla por la obra de Cristo. Y el asunto es enseñar y aprender cómo es que se recupera la inmortalidad, cómo se adquiere eso. Entonces, entendiendo y aceptando el papel de Jesucristo en cuanto a que murió por mis pecados, y segundo, participando el Evangelio. El Evangelio es fundamental porque es poder de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 1, es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio saca a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, si uno sabe esto, ya sabe llegarle a la persona que está condenada a muerte. Al estar condenado a muerte es una condición malísima. Entonces, el papel que destruye es el papel de la muerte en la vida de los seres humanos. Para destruir por medio de la muerte de Él. Ese es otro punto, porque esta versión no lo dice claramente. La muerte que está hablando es la muerte de Cristo. Esta sí lo dice. Para derrotar con su muerte al que tenía el poder para matar. Esto es decir, al diablo. O sea, en la Reina Valera no está muy claro, pero es la muerte de Cristo. Por eso digo, Él tenía que hacerse hombre para poder morir, porque a un espíritu no se lo puede hacer morir, ni se lo puede crucificar. Él tenía que meterse en un cuerpo mortal para que lo maten, sencillamente. En el momento en que lo matan, se ejecuta la pena, la sentencia, que hace referencia a la paga del pecado es muerte. Y luego dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte, porque todo mundo le tiene miedo a la muerte, hasta que renueva el entendimiento. El entendimiento renovado quita el temor a la muerte, porque renovar el entendimiento es hacer que nosotros entendamos que ya tenemos la inmortalidad. Suena loco, porque la mentalidad está... Si a alguien le suena loco lo que yo estoy diciendo es porque está bajo el imperio de la muerte todavía. Está dominado por esa mentalidad rendida. Pero cuando uno habla de que ya tenemos la inmortalidad, entonces ya ha aceptado, ha creído, ha aceptado la obra de Cristo. Y ahora, ¿qué toca? Defenderla. ¿Para quién? Para mí mismo. Yo tengo que defender lo mío, usted tiene que defender lo suyo. ¿En qué aspecto? En que de ninguna forma puedo deslizarme de esta salvación tan grande, como dice aquí en Hebreos. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Esclavos del pecado en general. Porque es que primero uno no peca en cuanto a la práctica continua del pecado, ya no está entregado
al pecado, por la obra del Espíritu Santo y la palabra, y también por la convicción de que ya tengo la inmortalidad, no la quiero perder. Me niego a perderla. Dice, de esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. El que no tiene la vida eterna, ese vive como esclavo y no puede salir de eso. Sigue en la práctica, sigue en la costumbre. Mire, y muchos van a decir, sí, pero yo no peco. Yo no voy a la iglesia, pero yo no peco. O yo me fui de la iglesia, pero yo no peco. La costumbre humana es pecado, porque es una cultura que no está dada por la palabra de Dios. La cultura que da la palabra de Dios es la de no pecar. Entonces aquí sabemos, no os embriaguéis en vino y todo lo que dice con respecto a las conductas humanas. Pero si yo vivo de acuerdo a la costumbre de aquí, o cada uno de los que me oyen donde vive, si usted vive de acuerdo a esa costumbre, ese está plagado de pecado. Plagado de infracciones a la ley de Dios. Plagado de idolatrías. Costumbres humanas. O sea, no hay que decirle un pecado en general, no. Hay que entender. La costumbre de los pueblos es pecado. Las tribus cananeas que vivían alrededor de Israel, todas tenían sus costumbres. Sus costumbres eran lo que no debían aprender, porque infringían la ley de Dios. Es lo mismo. Y yo estoy hablando para que no malentendamos y por eso es que le decía que si el diablo me dicta lo que debo predicar, me dice, háblales del pecado, porque él sabe que ese es un tema inútil, que encadena y esclaviza al hombre. Hay que hablarles es de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que hablarles de la vida eterna que por medio de Cristo Jesús ya tenemos. Es un mensaje diferentísimo. Por eso es que dicen que en las iglesias en que más se trabaja con la ley, más pecado abunda. Y es lo contrario con las iglesias donde se habla de la gracia. Hablarles de la ley es Antiguo Testamento. Hablarles de la gracia es Nuevo Testamento. El tabernáculo hay que estudiarlo como una referencia para entender el sacerdocio arónico y la ley de Dios. Pero nosotros nos movemos en el tabernáculo de David, que es otro, que es el de la gracia. Es donde el pueblo se encuentra con Dios para deleitarse en la comunión. El tabernáculo de Moisés, ¿qué es? Un matadero, no más. Si usted mirara cómo era eso, es un montón de gente ahí con su vaquita, con su oveja y una carnicería, la cosa más horrible. Ese es el tabernáculo de Moisés, esa es la ley. El tabernáculo de David es lo que vemos nosotros aquí, la fiesta, la comunión, el gozo, la liberación, la fiesta porque nos perdonaron, porque nos han otorgado sin que muera nadie, ni siquiera nuestro animal, porque los judíos tenían que llevar sus animales. Nos perdonaron y ya no tenemos que traer nuestros animales ni tenemos que morir nosotros. Esa es la fiesta que produce la salvación. Entonces son dos conceptos. Uno no tiene que
vivir de acuerdo al tabernáculo de Moisés, porque eso es el imperio de la ley y el castigo de la ley, y buscar un perdón temporal cada tanto, cada año. En el tabernáculo de David, porque David, a pesar de que vive en el tiempo de la ley, él vivió en la gracia, por eso hizo ciertas cosas. Por gracia. O sea, el Señor le dio el visto bueno, la licencia, la luz verde, como lo quiera entender, para que haga ciertas cosas y moverse en la gracia del Señor. Y Él instituye esa festividad de la alabanza como un punto crucial de la relación del hombre con Dios, por la certeza de la salvación. Entonces, esa esclavitud es la que ha sido quitada de nosotros. O sea, ya no somos esclavos. Se supone que no somos. Tenemos que batallar contra el pecado, dice el Evangelio. Entonces aquí dice servidumbre, sujetos a servidumbre. En esta versión dice esclavitud, estar al servicio del pecado. Porque ya estamos. Lo que busca en la palabra de Dios con este texto es cambiar la mentalidad, no que siga en la misma, que siga, digamos, tristemente pecando, porque no tiene salvación. Entiéndalo por fe. La fe juega el papel de que usted lo cree y lo da por hecho ya. Y de acuerdo a eso, usted ya va a vivir en otra mentalidad, es decir, va a estar más contento, más optimista, con más expectativa de lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Qué puede hacer? Si ya te salvó, ¿qué más no? Si ya dio a su Hijo, como dice, para que muera por nosotros, ¿qué más no puede hacer? Entonces, todos los favores posibles que un ser humano necesite mientras está en la vida en la tierra, los puede obtener practicando la fe. Queda en esa libertad, en esa, podríamos decir, mentalidad optimista, que es la mentalidad de la fe. Ya no queda rendido al temor a la muerte, al hecho de lo fúnebre de la vida. Porque la vida, para el incrédulo es eso, es un camino al cementerio. Nosotros ya entendemos que no es nosotros, nuestras almas, si perseveramos en la fe, si obedecemos el Evangelio de salvación, vamos a tener es vida e inmortalidad, o sea, tranquilidad en ese aspecto. El otro punto que dice es porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. O sea, aquí está diciendo y destacando el papel de la fe, que es determinante. A los ángeles, el diablo y sus ángeles no tienen oportunidad de ser redimidos de su condición. Es decir, quitados de esa condición, restaurados. Si eso fuera así, el diablo volvería al cielo con arrepentimiento, pidiendo perdón, y volvería, y allá uno lo vería, pues el diablo de nuevo, blanco, brillante, bonito, tal vez no desempeñando las mismas funciones, pero volvería. Pero para el diablo no hay redención, ni para sus ángeles.
Aquí dice eso, porque no socorrió a los ángeles, sino a la... Y mira el punto aquí cómo está. Descendencia de Abraham. ¿Qué significa? En lo que yo entiendo es, para no hablar mucho, fe obediente, porque la fe de Abraham era obediente. No es fe nomás, es fe obediente. Abraham tuvo muchas pruebas en su fe, unas muy duras, pero todas las venció. Y su descendencia, los que son de la misma estirpe, deben tener la misma conducta. O sea que si hay uno que tiene fe pero no es obediente, no es descendencia de Abraham, porque Abraham nos dio el ejemplo de la fe obediente aún al punto de perder a su hijo. Lo más apreciado, podríamos decir el valor más grande, lo que más amaba en su momento. Porque Abraham tenía riquezas, tenía oro. Dios no le pidió el oro. Tenía ganadería, Dios no le pidió ganadería. No le pidió que sacrifique sus animales, le pidió que sacrifique su hijo, lo más caro, lo más apreciado, lo que no tenía valor, mejor dicho. Lo imposible le pidió. Entonces la descendencia de Abraham tiene que estar marcada por la obediencia a la voluntad del Señor. Vamos a darle.